Soy Claudia Romero, soy doctora en educación, soy profesora e investigadora en la Universidad de Itela, dirigí el área de educación de la Universidad de Itela por 12 años hasta el 2020. Antes trabajé en escuelas y en proyectos de mejora para escuelas públicas y privadas, sobre todo de sectores muy vulnerables. Me gusta estudiar sobre todo las escuelas secundarias, los procesos, los fenómenos, los desafíos de las escuelas secundarias y también el liderazgo educativo, que son los temas de mis últimas investigaciones. La verdad es que conozco a Cimientos desde hace muchísimos años, colaboro con ellos, valoro profundamente el trabajo que realiza Cimientos, le tengo un enorme cariño y aprovecho para enviar una felicitación por este aniversario. En la Argentina siempre hay para los que no son historiadores, ¿no? Digo, en el sentido común, una idea de que la historia en el pasado siempre fue mejor, digamos, ¿no? Y que en educación sobre todo. Pero si uno empieza a mirar en detalle, en los años 60 solo el 25% de los jóvenes iban a la escuela secundaria. Uh-huh. Y es cierto que era una escuela secundaria realmente de excelencia. Y es cierto que con un título de perito mercantil en los años 60 vos tenías un trabajo o te recibías de maestra y automáticamente entrabas a trabajar o en un banco o en una escuela técnica conseguías un puesto, pero era el 25% de los jóvenes y la escuela no era obligatoria. Entonces, esa escuela que era de altísima calidad tenía un elemento que era la selección de los jóvenes. Primero también porque tomaba examen, pero también porque iban los que tenían un nivel socioeconómico, un capital cultural en sus familias que le hacían valorar la escuela. El tema es que eso no alcanza para el desarrollo de un país. No puedo tener un 25% de personas educadas si lo que quiero es desarrollar un país. Y por otro lado está la visión de los derechos, ¿no? De que todas las personas tienen derecho a la educación. Entonces es cierto que desde el punto de vista de la calidad uno podría valorar mucho el pasado, es, por ejemplo, esa escuela de los años 60, pero era insostenible, porque había que dar acceso a todos. Bueno, pero hace 25 años también, si uno mira retrospectivamente cuál es la situación actual en comparación, uno diría, el sistema educativo creció, digamos, ¿no? Hay muchos más chicos adentro de la escuela que hace 25 años, y eso es muy bueno. Eso es una de las principales fortalezas de nuestro sistema educativo, que siguió creciendo, en algunos aspectos casi diría yo, a pesar de sí mismo. Creció justamente por una demanda social de más educación, y esto es fantástico, que la Argentina, a pesar de todas sus crisis, siga demandando educación, en el sentido de siga mandando a sus chicos a la escuela, y familias que nunca fueron a la escuela secundaria quieran que sus hijos vayan. Nos habla de que la educación está viva en ese sentido. En las mentalidades de las familias todavía la educación sigue siendo un valor. Y eso para mí es una gran fortaleza. Hay sociedades donde eso no está tan claro. Y en la Argentina yo creo que quizás sea esa una herencia sarmientina, pero toda familia, aun cuando la educación no está respondiendo exactamente a sus expectativas de movilidad social y demás, de alguna manera sabe que sin educación es peor. Y todo padre desea que su hijo lo supere en términos de educación, ¿no? Y se desvive por eso.
Eso es un gran activo que tiene la sociedad argentina, un gran, gran activo. 25 años, de los últimos 25 años, uno ve que hay más chicos en las escuelas, llegan más, acceden más. Pero también en estos 25 años hemos visto cómo las desigualdades persisten y en muchos casos se profundizan, porque así como los chicos acceden a la escuela, no se pueden sostener, sobre todo en la escuela secundaria. Con esos datos lo que uno ve entonces es que todas esas expectativas sociales sobre la educación, a la hora de ver los números, uno ve que se frustran, ¿no? Porque ese chico que empezó primer grado, solo 16 van a terminar de 100, 16 van a terminar sabiendo lo que el sistema educativo les ha prometido. Bueno, hace 25 años, que es cuando se funda Cimientos, la Argentina estaba en un proceso de importante transformación del sistema educativo, ¿no? Veníamos de un proceso de transferencia de las escuelas que estaban todavía muchas de ellas en manos de la nación a las provincias, cumpliendo lo que dice la Constitución, ¿no? Argentina es que los sistemas educativos son gestionados por las provincias. Y ese proceso de transferencia fue un proceso que, bueno, muchos años después podemos mirar con cierta crítica. Podría haberse hecho mejor, creo que podrían haberse mejorado las escuelas antes de transferirlas, por ejemplo. Y en particular, un tema que a mí me parece que fue un error en ese momento, que fue la transferencia de los institutos de formación docente, que eran nacionales y se transfirieron, así como estaban y todos los que eran, a las provincias, que tenían, por supuesto, desigualdades importantes no solo económicas, sino también técnicas, para sostener este sistema educativo que ahora queda en sus manos, ¿no? Entonces, creo que si en ese momento se hubiera podido ordenar esa oferta, bueno, hubiera pasado mejor. En mi visión, yo hubiera preferido que los institutos de formación docente siguieran estando en poder de la nación. Me parece que por lo pronto, hasta que tuvieran una suficiente fortaleza como subsistema, hasta que pudiéramos garantizar, si esto se puede hacer, ¿no? Garantizar la calidad, un buen financiamiento, y entonces sí, después hacer esta operación de transferencia. Yo creo que este fue un error y creo que ahora hay, 25 años después, bueno, muchas voces que hablan de que hay que mejorar, hay que reducir la cantidad de institutos y hay que mejorar su calidad. Y ahora esto es muy difícil, mucho más difícil, porque tenemos 24 pequeños subsistemas de formación docente, que es muy difícil alinearlos a todos, ¿no? Generar sistemas de evaluación de la calidad. Y es un problema porque esta es una de las puntas del ovillo, ¿no? La formación no es la única, claramente, pero es uno de los temas, la formación docente y la carrera docente. Yo los pongo siempre muy juntos porque lo que las investigaciones muestran es que las decisiones que toma un docente en el aula no están tanto determinadas por su formación inicial, aunque parezca algo insólito, es así, todas las investigaciones nacionales e internacionales
Dicen que no es tanto lo que recibió en su formación inicial como dos cosas. La formación que recibió durante su experiencia laboral, es decir, pesan más las escuelas por las cuales ese docente pasó y cuánto aprendió ahí, y también sus experiencias personales, su biografía personal a la hora de ser alumno, es decir, no podría decir el modelo de docente que introyectó, que se guardó, ¿no? Como alumno. A la hora de ser docente afloran esas prácticas y más atrás viene aquello que aprendió en la formación. Uno diría entonces que una buena formación debería desarmar muchos de los modelos que los docentes traen incorporados en su propia experiencia, en su propia biografía. Esa sería una buena formación docente. Entender cuál es la historia escolar de este sujeto que quiere ser docente y, diríamos hoy, deconstruir algunos modelos que no queremos seguir replicando, ¿no? Por un lado eso, y después asegurarnos de que, al menos en los primeros años, la experiencia en la escuela sea una verdadera experiencia formativa. Porque sabemos entonces que ahí se termina de formar un docente. La escuela, como lugar de trabajo, es muy potente en la formación docente. Y eso es algo que normalmente no tenemos en cuenta. Y yo creo que habría que cuidarlo mucho más y acompañar mucho más a los docentes en esos primeros años, porque su formación se termina de cerrar ahí. Bueno, en este trabajo, digamos, de formación de los docentes, que no es solo formación, es motivación, es que puedan sentir confianza en su propia práctica. Es fundamental ese ambiente formativo en la escuela para el propio docente y es fundamental la figura del director. Bueno, las investigaciones están mostrando que el factor director, o sea, la presencia y el trabajo de buenos directores, es el segundo factor que incide en los logros de aprendizaje después de la enseñanza. O sea, dentro de los factores intraescolares, tener un buen director pesa más que tener una computadora por alumno, que tener incluso libros. Un buen director garantiza el clima escolar que se requiere para aprender, ¿sí? Para que los alumnos aprendan, pero también para que los docentes puedan realizar una enseñanza relevante. Entonces, para mí, bueno, que vengo investigando y trabajando en la formación de directores en los últimos 6-7 años, diría full time, me parece que es la formación de directores, el desarrollo de los directores, desarrollo profesional, el reconocimiento profesional de los directores, me parece que es una clave estratégica de la mejora del sistema educativo argentino. Y si uno piensa que es el segundo factor de mejora, es decir, que mejorando nuestros directores podemos marcar una diferencia en los aprendizajes de los alumnos, y sabiendo que tenemos aproximadamente 60.000, 65.000 directores frente a 1 millón prácticamente de docentes, bueno, la escala misma nos está diciendo que es posible tener en poco tiempo, yo diría en una gestión 4, 5, 6 años, garantizar niveles de excelencia en nuestros directores. Desde el punto de vista formativo, pero también en cuanto a la carrera profesional. Hoy en la Argentina, ser director es algo que no agrega demasiado valor, no tiene el suficiente prestigio para la responsabilidad que implica, y salarialmente tampoco se hace una diferencia. Incluso hay provincias donde los directores tienen limitada la cantidad de horas
y por lo tanto pueden llegar a cobrar menos que si acumularan horas docentes. Quiero decir, necesitamos tener directores de excelencia, porque los directores son, y está probadísimo, son piezas claves muy, muy importantes para hacer de la escuela una buena escuela, para hacer de la escuela además un lugar de referencia social. Yo digo, un buen director tiene que poder hacer 3 cosas. Primero tiene que estar. Estar es estar en la escuela, estar en el territorio. O sea, la dirección escolar tiene que ver con un hacer en el lugar de los hechos, ¿no? Y entonces tiene que ser alguien que tenga habilidades y capacidades para estar en primer lugar, estar en el mundo. Es decir, un director de escuela es alguien que sabe lo que pasa afuera de la escuela. Sabe lo que pasa en su comunidad, fuera de la escuela, pero más lejos también. Tiene que poder mirar lejos, porque está formando generaciones que van a salir al mundo. Y un buen director tiene que saber qué está pasando en otros países, en otras escuelas, en otros sistemas educativos. Alguien con una mirada extensa y amplia. O sea, estar en el mundo. En segundo lugar, yo diría, tiene que saber estar en la escuela. Estar en la escuela significa literalmente estar, por un lado, y estar con las puertas abiertas, estar visible, estar disponible. La dirección de una escuela no es una oficina donde está el que manda, sino un espacio en el que se puede ingresar para ser escuchado, un espacio para pedir ayuda, un espacio abierto a todos, ¿no? A las familias, pero también básicamente a los docentes. Entonces, estar en la escuela es saber de pedagogía, saber, además, observar lo que ocurre en la escuela, las prácticas escolares y poder dar feedback sobre eso. O sea, hay un saber estrictamente pedagógico sobre los procesos que se desarrollan en la escuela. Y por último diría, tiene que saber estar con los otros. Hay características en nuestros programas de formación, trabajamos mucho, que es el desarrollo de habilidades de comunicación y de liderazgo. El liderazgo es algo que se aprende. Y el liderazgo no es solamente tener una visión, poder decirle a una comunidad, bueno, nosotros nos estamos proponiendo llegar a tal situación o estos son nuestros desafíos, sino que además de la visión tiene que tener la capacidad de poder influir en los otros, o sea, que los otros deseen seguir ese camino, entusiasmar, motivar. Y esas son habilidades que se pueden desarrollar, ¿no? Saber estar con los otros es convertirse en una persona confiable también, en el sentido de que los docentes puedan hablar acerca de sus temores, de lo que no saben hacer, de lo que no pueden hacer, que esté esa escucha ahí, ¿no? Y cuando digo directivo no me refiero únicamente a una persona, a el director, sino me refiero a quienes cumplen la función directiva que normalmente o idealmente tendría que ser un equipo, ¿no? Que se repartan distintas especificaciones de esa función. Pero claramente, y es muy llamativo, Argentina, a diferencia de otros países de la región incluso, es un país que está muy atrás en políticas de desarrollo de la dirección escolar, ¿no? Mi equipo de investigación en la Argentina trabaja prácticamente solo en la Argentina. Nuestros coequippers están en España, en Estados Unidos, en Canadá, bueno, y en Chile. Es nuestra red de investigación, por ejemplo. Y nos llama mucho la atención porque las evidencias son abrumadoras sobre el papel que tienen los directores.
Sí, desde luego que el factor director es un factor es clave, como digo, pero claramente no es el único y un buen director sin recursos, sin herramientas y sin autonomía, o sea, puede estar muy bien formado, pero no puede tomar una sola decisión, porque el sistema está lleno de trabas burocráticas para eso, por supuesto que termina frustrado y terminamos sin poder mover la aguja, como diríamos. A ver, mejorar la educación implica hacer muchas cosas al mismo tiempo. Muchas cosas al mismo tiempo. Y esta sincronización de medidas es una de las claves de los países que mejoraron. Los países que mejoraron no fue haciendo una cosa por vez. Y esto de hacer muchas cosas al mismo tiempo, quiero decir, aumentar recursos, pero también tener nuevos marcos legales y tener mejores perfiles profesionales y cambiar el currículum, ya dije una cantidad enorme, todo eso hay que hacerlo al mismo tiempo, eso requiere mucho acuerdo y en el sentido de compartir la dirección hacia la que vamos y poder sostenerla en el tiempo, algo que nos cuesta muchísimo, porque esos cambios se tienen que hacer simultáneamente y se tienen que sostener en el tiempo, al menos, dicen las investigaciones, 6 a 10 años. No tantísimo tiempo, quiero decir, comprometería a, por ejemplo, no sé, 2 gestiones de gobierno. No estamos pidiendo tanto, estamos pidiendo que al menos durante 2 gestiones se sostengan los compromisos. Claro, Argentina tiene un problema y es, por ejemplo, la duración de los ministros de educación, ¿no? Que es menor que el promedio de América Latina, no llegan a 2 años. Pero en general, cuando uno mira la duración de los ministros en general de la Argentina, duran más o menos eso, ¿sí? Ministros de distintas áreas. Y eso nos está más mostrando, digamos, que las políticas, bueno, no se sostienen en el tiempo, no porque dependan de una persona, sino que esto es la muestra, ¿no?, de justamente la dificultad para sostener compromisos a largo plazo. Pero bueno, digo, hay que hacer muchas cosas al mismo tiempo y hay que sostenerlas en el tiempo. Esas expectativas que la sociedad pone en el momento de inscribir a su hijo en la escuela, con estos resultados que estamos viendo, diríamos que esas expectativas se van frustrando, van generando además una legitimación de esas desigualdades, o sea, los chicos terminan convencidos en las familias que, bueno, la secundaria no es para mí, todavía no podemos acceder a eso, es decir, la escuela tiene también esto de que puede ir responsabilizando, la cultura escolar puede ir responsabilizando al sujeto del fracaso, ¿no? Esto está también muy estudiado, cuando en realidad lo que fracasa es el sistema más que el alumno. Pero es el cuerpo del alumno, es la vida del alumno, la conciencia del alumno la que le dice yo no puedo, ¿no? Y es vivido como una limitación personal, una limitación individual. Esto es el gran sufrimiento que produce el fracaso escolar. Es un sufrimiento individual por un problema que es del sistema, que es social.
Eso está muy estudiado. Francia, y hay un autor, François Dubé, por ejemplo, que trabaja muchísimo el tema de desigualdades, y lo que dice, se pregunta es por qué preferimos la desigualdad, lo cual es una pregunta un poco provocadora, porque nadie diría que prefiere la desigualdad, ¿no? Sin embargo, Dubé dice, la preferimos porque finalmente es lo que estamos produciendo, o sea, la desigualdad existe porque nosotros actuamos para que eso suceda. Cuando nos enfrentamos a eso, cuando enfrentamos al sistema con sus propios datos como un espejo, como los resultados de aprendizaje, como los resultados de la deserción, aparecen muchas veces explicaciones exculpatorias, ¿no? Bueno, es la crisis social, es la crisis económica, son las familias que nos sostienen, son las nuevas generaciones las que no quieren hacer sacrificios y estudiar. Se buscan responsables como por fuera, y yo no digo que no tengan claramente que ver, ¿no? Digo, la época, los cambios generacionales, por supuesto que sí. Obviamente, las crisis económicas recurrentes en la Argentina impactan profundamente en la escuela, por supuesto que sí. Pero la verdad es que hay un montón de factores endógenos que explican el fracaso escolar. Las encuestas muestran que los chicos cuentan, tenemos algunas investigaciones, sobre todo hay una muy interesante hecha en provincia de Buenos Aires, cuando se pregunta a los chicos por qué abandona la escuela, por qué deja la escuela, el principal motivo es porque no hay nada allí adentro para mí, ¿no? Recuerdo esa frase, es decir, hay una crisis de sentido que los adolescentes viven, ¿no? Es decir, ¿por qué ir allí? ¿Qué es lo importante que hay ahí? Y bueno, esa pregunta o esa afirmación debería inquietarnos mucho. ¿Cómo es que no logramos mostrar, hacer vivir que allí hay algo importante? Bueno, yo creo que los marcos legales son una de estas tareas que hay que hacer conjuntamente con mejorar la formación y demás. O sea, los sistemas educativos que mejoran son sistemas educativos que han sabido tener mejores marcos legales. Así que creo que la ley actual, que surge, digamos, que se sanciona en 2006, es una buena ley. Por supuesto que hay una cantidad de cosas que se pueden mejorar, en particular lo relativo a evaluación, por ejemplo, o esta cosa de que la evaluación, los resultados de evaluación, bueno, no sean públicos, etcétera, etcétera. Ahí me parece que bueno, es uno de los puntos que yo discutiría muchísimo y que creo que hay que cambiar. Pero creo que es una muy buena ley, pero hay que cumplirla. Y, por ejemplo, veamos un punto de la ley. La ley del 2006 habla de la universalización de la jornada completa o extendida. O sea, lo que dice es que las escuelas necesitan más tiempo en la escuela. Muy bien. Luego tuvimos antes de esta ley, en el 2005, la ley de financiamiento. La ley de financiamiento tenía un objetivo y decía, uno de los objetivos era llevar al 30% de las escuelas más vulnerables la jornada completa en 2010. Se planteaba un plazo de 5 años para llegar al 30%. Bueno, hoy solamente el 14% de las escuelas tienen jornada completa o jornada extendida. Jornada completa, o sea, 8 horas, solamente el 7% de las escuelas en Argentina. La ley del 2000
o sea, de hace 15 años, establece que hay que ir a la universalización, muy claramente. Pongo este tema, el tema del tiempo escolar, como uno de los ejemplos a seguir, ¿no? Este tema, por otro lado, es un tema importantísimo, el tiempo, proteger el tiempo de enseñanza, ¿no? Pero quiero seguir esa línea porque a veces se plantea que en educación el problema es que no hay acuerdos. Yo esto lo discuto mucho. ¿Cómo que no hay acuerdos? Hay un acuerdo enorme que es la ley. La ley es un acuerdo, ¿sí? Y hay un acuerdo en que la jornada completa tiene que ser universal. Y hace 15 años que dijimos eso. Y después hicimos una ley de financiamiento en el que se puso explícitamente para qué íbamos a usar el dinero. Y se dijo 30% de las escuelas, de los sectores más vulnerables en jornada completa, y no lo hicimos. Entonces, yo diría, si uno va mirando los hechos, uno no puede decir que el problema es la falta de acuerdos. Yo en este ejemplo lo traigo porque lo que uno mira es no la falta de acuerdos, sino la falta del cumplimiento de los acuerdos, que es un problema de otra naturaleza, ¿sí? Es un problema de desapego a la ley, de desobediencia a nuestros propios acuerdos. Uno diría, bueno, pero entonces es porque no estábamos lo suficientemente de acuerdo. Yo diría, no, estamos lo suficientemente de acuerdo, pero no existen claramente ni premios ni castigos para quien cumple o incumple la ley. Y este me parece que es uno de los puntos claves de nuestros problemas en educación y es una de las salidas al mismo tiempo. Creo que en Argentina no hay incentivos para trabajar bien en educación. Da igual que una escuela tenga buenos resultados o no, de una escuela pública, por ejemplo. En el circuito de las escuelas privadas hay un juego más directo entre oferta y demanda, y entonces digamos que una escuela que no está cumpliendo las expectativas de los padres probablemente sea una escuela que baje la matrícula y, en fin, lo vemos, ¿no? Vemos escuelas muy requeridas y escuelas no tan requeridas por las comunidades. Pero digamos, una escuela que se empeñe, un director y un grupo de docentes que se empeñen en que bajen los niveles de deserción, que bajen los niveles de repitencia, que los chicos aumenten los puntajes en las pruebas nacionales, los que trabajen muy bien con la comunidad, al final del día ese directivo, ese docente gana lo mismo en términos salariales, en términos de reconocimiento, que la escuela de al lado, la escuela de enfrente, cuyos indicadores cada día empeoran más. Entonces, al no ver esa distinción, a la larga, invisibilizo la mejora, pongo en el mismo nivel mejorar que no mejorar y termino desalentando las energías innovadoras, las energías que empujan hacia la mejora, ¿no? Entonces yo creo que el problema de la educación argentina es un problema de gobernabilidad. Por supuesto que también hay problemas técnicos, pero básicamente es un problema de gobernabilidad, donde, como muchas otras áreas, ¿no? Deberíamos generar incentivos para que convenga y para que se desee mejorar, para que el sistema quiera mejorar, y por otro lado reconocimientos para aquellos que mejoran. Esos incentivos, ese sistema de incentivos, que debe abarcar a los docentes, a los directivos, pero también a los gobernadores. Por ejemplo, una pregunta sería hoy, ¿por qué le convendría a un gobernador de cualquier provincia salir a pelearse muchas veces con los gremios y a dar batallas para mejorar la educación? ¿Qué gana haciendo eso? Porque sabemos los costos políticos que tiene eso, pero ¿cuáles los beneficios, ¿no? ¿Por qué lo haría?
Y yo creo que no hay razones muy claras de por qué alguien saldría a dar una batalla por la educación. Están claros los costos políticos, pero no los beneficios, a menos que tengas una sociedad que te esté presionando, que te esté empujando, como empujó en su momento la sociedad para que se abran las escuelas. Pero esos son momentos muy excepcionales de la historia. La gente, la verdad es que está muy preocupada por su situación económica, social, familiar, por llevar adelante sus vidas, digamos, y uno no puede estar esperando a que todo el tiempo haya manifestaciones en la calle pidiendo mejoras por la educación, ¿no? Son momentos excepcionales que son muy potentes y fueron muy potentes. Ahora, ¿cómo establecemos? Creo que esta es la respuesta que hay que buscar. ¿Cómo establecemos un sistema virtuoso de incentivos, de estímulos, para que la educación mejore en todos los niveles de gobierno de la educación? Quiero decir, desde el nivel nacional, provincial, municipal y en la propia escuela, ¿sí? Yo creo que esta es la tarea que tenemos que hacer. Digamos, la ley es una ley buena, como digo, es un paraguas en el que hay mucho por hacer todavía, por cumplir, y entonces hay que generar estos estímulos, estos impulsos para que esto ocurra, y además para poder cerrar las brechas que hay, que es uno de nuestros graves problemas, porque siguiendo con el tema del tiempo escolar, lo que uno mira es que no se cumple la ley y que hay muy pocas escuelas que ofrecen más tiempo escolar. Sin embargo, también vemos las disparidades que hay entre las provincias, ¿no? Hay una enorme desigualdad. Hay, qué sé yo, la provincia de Santa Cruz, por ejemplo, tiene solamente el 2% de escuelas con jornada completa. En cambio, la ciudad de Buenos Aires proporcionalmente es el que tiene la proporción más alta, que es del 40%, porque tiene un gran peso la escuela privada. Y acá aparece otra desigualdad. Y es que en general el nivel socioeconómico alto, las familias de nivel socioeconómico alto, acceden a escuelas de jornada completa, normalmente privadas, ¿sí? Entonces, en la ciudad de Buenos Aires hay más peso de esas escuelas porque hay mayor proporción de escuelas privadas, pero ahí vemos de nuevo, ¿no? Es decir, los chicos de sectores medios altos y altos acceden a más escuela, a más tiempo en la escuela hoy en la Argentina. Y los chicos más desaventajados, que necesitarían tener una mayor compensación de parte de la escuela, acceden a escuelas con menos tiempo, pero que además son escuelas mucho más afectadas por la suspensión de clases, por los paros docentes, por el deterioro de los edificios, por la falta de insumos, es decir, son escuelas pobres. Entonces, el tiempo escolar está allí mucho más desamparado. La pandemia nos mostró muchas cosas, ¿no? Una de las cosas que yo creo que fue muy impactante fue mostrar el valor que tiene la escuela, el valor social de la escuela, ¿no? El valor para la vida social, para las familias, como organizador del tiempo de vida de las familias, y para los jóvenes y para los chicos, el tremendo valor de la socialización de la escuela, que no es cualquier socialización. En la escuela pasa algo que no pasa en otros lugares, que es juntarnos para aprender o aprender juntos. No es lo mismo que ir a una plaza, no es lo mismo que ir a un bar. En la escuela nos juntamos para que sucedan determinadas cosas y transitar con otros un proceso. Y en la Argentina
nosotros tenemos unos enfoques de enseñanza, digamos, una didáctica, que es muy interesante, también es muy compleja de llevar adelante con docentes no lo suficientemente formados, pero tenemos una didáctica que está muy enfocada en aprender con los otros. Matemáticas, por ejemplo, la resolución de problemas implica discutir con otros acerca de cuál es el mejor camino para resolver este problema. Entonces el otro me ayuda a aprender, porque discuto con el otro, porque analizamos distintos puntos de vista, y eso es lo rico de aprender matemáticas de esa manera, ¿no? La otra es aprendo un mecanismo, un procedimiento y repito mecánicamente ese procedimiento. Pero cuando queremos enseñar bien matemáticas, bueno, se aprende con los otros. Eso en la pandemia se perdió, ¿sí? Todo el mundo quedó solo frente a la pantalla, en el mejor de los casos, cuando había pantalla. Y entonces creo que ahora, post pandemia, y mirando estos años, yo creo que es un momento interesante para retomar esa revalorización social de la escuela. También las escuelas durante la pandemia pudieron estar por delante de las políticas. O sea, las escuelas se vieron obligadas en 48 horas a salir a sostener la escolarización. No sé si lo recuerdan, pero en el mismo momento en que se suspendían las clases y la circulación, se decía la escuela va a continuar bajo otro formato, nadie sabía cuál, incluidos los propios docentes. Y así como por ejemplo, el sistema de salud se tomó un tiempo, recuerdan que estábamos todos encerrados porque el sistema de salud tenía que comprar respiradores, habilitar más camas de terapia intensiva, preparar a sus médicos, comprar los insumos, recuerdan que no había ni barbijos, es decir, el sistema paró y dijo, tenemos que prepararnos para esto. Eso no pasó con el sistema educativo. El sistema educativo tuvo que salir en 48 horas. Me pregunto por qué. ¿Por qué esa necesidad de inmediatamente salir a responder, incluso mal, porque no hubo posibilidades de organizarse? Debía haberse planteado un tiempo para que las escuelas pudieran organizar una estrategia según las posibilidades que tenía esa comunidad, ¿no? Sí, bueno, esos chicos tienen computadora, tienen acceso, los docentes tienen acceso a conectividad a computadoras, perfecto. Se arma una estrategia A, o se arma una estrategia B en papel, porque no tenemos. Y esto debió ser así. En el fondo fue un poco así. Las escuelas, digo, salieron a responder. La política no daba respuestas. Eso también las escuelas lo vieron como un estado de orfandad, por otro lado, pero al mismo tiempo rápidamente se dieron cuenta que podían afrontarlo autónomamente o trabajando con otras escuelas. Y hoy las escuelas están mucho más empoderadas en ese sentido. Es decir, saben que frente a esta emergencia pueden articular respuestas. Lo cual es muy bueno porque esa autonomía en un sentido siempre estuvo, solo que ahora se hizo muy presente, ¿no? Las escuelas en ese sentido se apropiaron de ese margen de decisión y en el fondo hicieron lo que pudieron, con lo cual se replicó la desigualdad, o sea, replicaron sus condiciones desiguales también, ¿no? Y la desigualdad se acrecentó profundamente. Post-pandemia, salimos de la pandemia, como digo, con una revalorización de la escuela, con un convencimiento de que las escuelas que están en la primera línea de fuego, o sea, están en la trinchera, las escuelas tienen más reflejos que las políticas para actuar, y lo hicieron.
pero salimos de la pandemia con un sistema educativo mucho más desigual, con una pérdida de aprendizaje que todavía no logramos terminar de medir, con la ausencia de una política seria de recuperación de aprendizajes. Argentina no tiene una política para recuperar esto. Y salimos también, algunos dicen que la escuela se acercó a las tecnologías, digo, que hubo ahí una aceleración de ese encuentro. Yo pondría eso entre signos de pregunta, ¿no? Diría, sí, efectivamente en ese momento sí, no sé, realmente no sé si se incorporó la tecnología en el sentido genuino de la palabra, es decir, para transformar el modelo escolar. A mí me parece, mi hipótesis es que la tecnología estuvo de algún modo como herramienta auxiliar para seguir haciendo lo que veníamos haciendo presencialmente. No representó una innovación, por supuesto que habrá algunos casos que sí, pero no mayoritariamente. Y ahora estamos en una tensión entre dos lógicas, post-pandemia. Por un lado tenemos la lógica de la restauración, ¿no? Sí, volver al punto que habíamos dejado, ¿no? Entonces, volver a ser la escuela que éramos, a repetir las mismas rutinas, a olvidarnos de lo que aprendimos en pandemia, o la lógica de la transformación, que es aprovechar, usar, aprender de la experiencia. Por ejemplo, aprender que la socialización es clave para aprender, justamente. No solamente porque a los chicos les gusta estar con otros chicos, que es una versión banal de la socialización, sino porque para aprender necesito de la discusión con el otro. Los chicos aprenden en la Argentina, por lo menos y hasta ahora, aprenden a leer y escribir viendo leer y escribir a sus compañeros y discutiendo acerca de si tal palabra se escribe así o no se escribe así. ¿Y vos por qué escribiste de este modo? Mirando lo que escribe el compañero por sobre el hombro. Ese modelo interactivo de aprendizajes, insisto, es más sofisticado, es más complejo, pero tiene una cantidad de aprendizajes ad hoc o implícitos que hacen de ese enfoque un enfoque muy rico, porque uno aprende ahí a discutir, aprende a ver el punto de vista de los otros, también en matemáticas. Bien, a mí me gusta mucho que nosotros tengamos este modelo de enseñanza, pero entiendo, y está puesto en revisión ahora, que ese modelo requiere una formación muy sofisticada de los docentes y que quizás no estemos en condiciones de hacerlo, de sostenerlo, y por ahí deberíamos pasar a otros modelos, otros enfoques. Esta es una discusión actual, que sean más mecánicos, que sean más simples de enseñar y que eventualmente garanticen una mayor fluidez lectora. Yo estoy abierta a esos cambios, se pueden dar, pero creo que hay que admitir que es por las limitaciones que tenemos para llevar adelante, uno diría, tratamientos más caros y sofisticados. Una de las cosas que vimos en la pandemia era la necesidad del acompañamiento, ¿no? Los dispositivos que se armaron de enseñanza remota suponían que iba a haber una familia, un adulto en la casa, que iba a poder acompañar las tareas escolares. Ese fue, junto con
la idea de que había disponibilidad de recursos tecnológicos y conectividad fueron los dos supuestos de la enseñanza remota, supuestos regresivos, digamos, porque los más vulnerables justamente es de lo que carecían, de capital cultural y disponibilidad de adultos y también de disponibilidad de tecnología, ¿no? De allí que, como decía, se acrecienta la desigualdad. Pero lo que vimos era esto, yo decía recién lo de la socialización, y es el acompañamiento de otros para aprender. Eso, la verdad es que en las últimas décadas ya se habla no de cursar, sino de trayectorias escolares, sabiendo que cada sujeto hace un tránsito particular por el sistema educativo, que no hay dos trayectorias iguales, y la escuela está obligada a reconocer esas diferencias. Y entonces, las escuelas, las buenas escuelas, han ido complejizando en el interior de las escuelas las funciones que deben garantizar. La función de acompañamiento a las trayectorias escolares es una función que en otros ámbitos llamaríamos tutorías, por ejemplo. Es una función que en un punto es tan antigua como la educación misma. Digamos, cualquiera podría suponer, bueno, sí, un tutor, básicamente un maestro en la Grecia antigua era eso, era un acompañamiento, un pedagogo, un tutor. Pero en los sistemas educativos esa parece ser una respuesta demasiado personalizada, es decir, la gran pregunta es ¿cómo se garantiza a gran escala el acompañamiento uno a uno? Esa es la gran pregunta y el gran desafío. Lo que sí o sí debe ocurrir es que toda escuela o todo sistema educativo tiene que desarrollar la función de tutoría. Hay muchos modos de hacerlo. Hay escuelas donde esa función la cumplen los preceptores, en otras hay tutores, en otras son los propios docentes. Hay muchos modelos posibles. El caso de Cimientos es un caso muy interesante porque es pionero en Argentina en este desarrollo de las tutorías, el acompañamiento de los chicos, y tiene además un modelo especial de trabajo y además evalúa su trabajo, todas cosas bastante infrecuentes en la Argentina, no solo en el caso de ONGs, de las políticas públicas en general, ¿no? Yo creo que Cimientos en ese foco que puso en la escuela secundaria y en la función de tutoría, dio en el punto exacto. O sea, esto era hace 25 años y es hoy una de las necesidades más importantes que tiene el sistema. El acompañamiento de Cimientos, digo, tiene un modelo particular que pone énfasis en el desarrollo de habilidades socioemocionales. Esto está mostrado en los últimos años en muchos estudios, es un elemento clave para el éxito escolar de los alumnos. La escuela en general no trabaja deliberadamente en programas de desarrollo de habilidades socioemocionales. A veces lo hace, pero digamos como este tipo de aprendizajes implícitos, ¿no? Son pocas las escuelas que tienen el foco puesto allí, es, uno diría, un territorio nuevo. Y en el caso de Cimientos está muy claro que está el eje ahí. Y vuelvo a la pandemia mostró que se requería de los chicos, sobre todo de los adolescentes, un conjunto de habilidades que no tenían, de autonomía, de autoestima, de automotivación, de responsabilidad, que nos dimos cuenta que no estaban, en muchos casos, no estaban, y que la escuela no había hecho el trabajo de desarrollarlas. ¿Por qué iban a estar? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué íbamos a suponer que esos aprendizajes
se lograron. O sea que post pandemia sabemos que aquellos alumnos, aquellos chicos que pudieron sobreponerse por ayuda familiar o por propias características personales a ese estado de aislamiento, que pudieron vencer la tristeza, la angustia de no estar con los otros, y que tuvieron esas herramientas, pudieron llevar adelante el proceso escolar remoto. Y quienes no lo tuvieron, no lo pudieron hacer. Esto también confirma entonces que es necesario trabajar explícitamente en el desarrollo de estas habilidades, porque además de que son necesarias para el éxito escolar, son absolutamente necesarias para la inserción laboral y el funcionamiento en el mundo fuera de la escuela. O sea, son aprendizajes fundamentales. Entonces, poner en la tutoría, poner el foco allí, es una garantía de que uno está desarrollando no solamente un acompañamiento para el aquí y ahora, sino que se está invirtiendo en desarrollar capacidades que sirven más allá de la escuela. Hay un autor que se llama John Dewey, que es un autor americano, que es un filósofo, que escribió un libro hace más de 100 años, se llama Democracia y Educación. Y allí es muy interesante, es uno de mis libros favoritos, y allí él analiza cómo es la relación entre la escuela, el sistema educativo y la producción de la democracia, o cómo es una escuela en democracia, ¿no? Y Dewey dice algo que es muy desafiante y muy interesante, comparto absolutamente. Él dice que en realidad la escuela no puede ser pensada como una caja de resonancia, solamente como una caja de resonancia de la sociedad, porque entonces la escuela, digamos, solamente sería una especie de reproducción social, ¿no? Su función sería esa. Y la verdad es que lo es. La escuela transmite unos contenidos culturales, sociales, significativos, y una de sus funciones es la de conservar la vida de una comunidad. Pero lo que Dewey dice es que la democracia requiere que las escuelas sean una suerte de laboratorio o un ambiente particularmente positivo para la democracia. Yo lo traduzco diciendo, eso implica suponer que las escuelas tienen que ser mejores que la sociedad que las contiene. Y esto es mucha presión para los que trabajamos en educación. Digo, esto es una visión muy ambiciosa, pero la verdad es que es muy necesaria, porque si no, solo le queda a la escuela reproducir las desigualdades, reproducir los problemas, ser caja de resonancia, y no se sale más. La escuela tiene esa función, pero tiene también una función transformadora. La única manera de que una sociedad se transforme, se desarrolle y crezca es teniendo escuelas que superan a la propia sociedad. Eso se puede hacer, por supuesto que se puede hacer. En primer lugar, porque los docentes son profesionales que deben justamente entrenarse en desarrollar estos climas escolares, los docentes y los directores, que superen climas donde, por ejemplo, prevalezca el diálogo y no la fuerza, donde prevalezca el argumento por sobre los argumentos ad hominem, por ejemplo, ¿no? Es decir, o la fuerza, ¿no? Digo, la escuela enseña formas civilizadas, argumentadas,
de discutir los problemas. La escuela te da herramientas que afuera de la escuela probablemente no encuentres, o la escuela, mejor dicho, está obligada a darte esas herramientas como estas habilidades sociales. Entonces, si convenimos en eso, no todos están de acuerdo, ¿eh? Hay mucha gente que cree que la escuela, bueno, es el espejo de la sociedad. Yo subo un poco la apuesta y digo, la escuela tiene que ser mejor que la sociedad. Eso es un enorme desafío, pero cuando uno transita ese camino, entonces, se reacomodan una cantidad de factores. Uno de los factores que se reacomoda cuando uno mira, entonces, de este modo la interacción entre escuelas y sociedad, es el papel que tiene la sociedad respecto de la escuela. Porque la sociedad, por ejemplo, el mercado laboral, le exige cosas a la escuela, ¿no? Le exige determinados perfiles y está muy bien que haya ese ida y vuelta. Pero otro autor, Gaston Bachelard, otro filósofo, francés en este caso, plantea otra cosa que complementa esto que estoy diciendo. Bachelard dice que tenemos que pensar no en escuelas para la sociedad, es decir, en escuelas que tienen que darle mano de obra, perfiles, un servicio a la sociedad. O sea, más que pensar en escuelas para la sociedad, lo que hay que poder construir es sociedad para la escuela. Entonces, completo el razonamiento. Si las escuelas tienen que ser mejores que la sociedad que les contiene, porque es la única manera de que el futuro sea mejor que el presente, y el futuro está en la escuela. Entonces, es en la escuela donde tenemos que cultivar aquellas virtudes que necesitamos o que aspiramos a que existan en el futuro. Entonces, si la escuela debe ser mejor que la sociedad que la contiene, la sociedad tiene que estar sosteniendo, abrazando a sus escuelas. Y eso muchas veces no pasa. La escuela es un lugar al que se le realizan demandas y se le ofrece bastante poco. Yo creo que uno de los desafíos que tenemos como sociedad es volver a abrazar nuestras escuelas, darles más, preocuparnos más por ellas. Yo diría, cada uno puede hacer un trabajo ahí, a veces directo y a veces indirecto, ¿no? A través de organización, ayudar a la escuela a través de organizaciones, más allá de lo que uno hace pagando los impuestos, ¿no? Por supuesto, sino en una ayuda y un compromiso que puede ser a través de organizaciones o en forma directa, pero hay formas de participar. Todos tenemos un lugar para hacer algo por la educación en la Argentina. Todos tenemos ese lugar y esa posibilidad de hacerlo. Yo tengo una lectura del presente, estoy preocupada por el presente, pero yo no tengo una visión fatalista respecto al futuro. Esto me convierte a los ojos de mis colegas a veces en ridículamente optimista, y la verdad es que yo practico un optimismo casi diría profesional. Siento que los educadores estamos obligados a creer que las cosas pueden mejorar, que los alumnos pueden aprender, que todos los alumnos pueden aprender, que los docentes pueden ser mejores docentes. Y la verdad es que lo creo. Pero también sé que eso no es magia, ¿no? Quiero decir, hay mucho trabajo por hacer en ese sentido. Yo, por ejemplo, tengo una visión para nada apocalíptica respecto de las nuevas generaciones. Tengo colegas
que no piensan eso. Y bueno, son discusiones muy interesantes. Quiero decir, suele describirse a los jóvenes actuales como despreocupados, como no, bueno, no involucrados en el bien común, porque qué sé yo, en muchos casos la militancia política o la militancia en los centros de estudiantes o la participación social, política, en fin, bueno, no tiene muy buena prensa o hemos visto los reiterados fracasos por eso. Sin embargo, a mí me parece que mirando hacia atrás, 25 años atrás, estos jóvenes que hoy tienen 20 años, 22 años, o sea, las chicas sobre todo, las adolescentes mujeres, tienen una visión respecto de sí mismas, y acá quiero entrar al tema también del género, tienen una percepción de la necesidad, por ejemplo, de una sociedad más igualitaria entre varones y mujeres, que no tenían las chicas hace 25 años atrás. En ese punto, estas me parecen mucho más sabias. Por tomar un ejemplo, o sea que podríamos tomar otros, donde yo podría ver que hay esperanzas. Quiero decir que nuestros jóvenes nos están diciendo que son más sensibles a algunos problemas, que están dispuestos a luchar por algunos ideales. De verdad creo eso. Yo sé que tiene mejor prensa decir que la educación es toda una tragedia y que los jóvenes y las nuevas generaciones están perdidas. Bueno, no cultivo esa estética nostálgica o no. A mí me parece que tenemos muchísimo por delante. Yo creo que Argentina va a salir o puede salir siempre que, como decía antes, haga 3 o 4 cosas. Una es simple decirla, es cumplir la ley. Porque las leyes son perfectas, las leyes que tenemos son perfectas de ninguna manera, pero tenemos que hacer el ejercicio de cumplir con estas reglas que nos hemos dado un rato. Y después, si no nos gustan, cambiar esas reglas, ¿no? Pero en principio hacer el ejercicio por primera vez de poner todo nuestro empeño por decir, bueno, esto hay que hacerlo porque hay una ley, porque hay un acuerdo, porque una ley es un acuerdo y tenemos que caminar hacia esa dirección. Lo segundo, creo que hay que generar políticas más inteligentes, políticas educativas más inteligentes, quiero decir, basadas en incentivos, entendiendo que la gente se mueve de acuerdo al reconocimiento también, que no da lo mismo hacer las cosas bien que hacerlas mal, y generar un sistema de premios y recompensas al mérito. Hay escuelas y directivos y docentes muy meritorios a lo largo de la Argentina, que es muy diversa, ¿no? Porque uno habla del sistema educativo argentino y la verdad es que hay escuelas que hacen un trabajo heroico y docentes que hacen un trabajo heroico, pero no son reconocidos. Entonces, las políticas de reconocimiento al mérito son importantes y van a empezar a marcar diferencias. Y lo tercero, diría yo, tenemos que, retomando esto de que las escuelas tienen que ser mejores y que la sociedad tiene que abrazar a las escuelas, tenemos que creer que en las escuelas pasan cosas importantes. La Argentina de dentro de 25 años ya existe. Digo, cuando Cimientos cumpla 50 años, la Argentina que va a estar allí es la que hoy está sentada en las aulas.
¿sí? Ya existe, ya está en la Argentina quien va a ser presidente dentro de 25 años y está sentado o sentada en un aula. Ya existen los diputados, son compañeros de salita de jardín, ¿sí? Esa Argentina del futuro está en el aula. Por eso, trabajar en educación es trabajar por el futuro. Por eso estamos obligados a creer que es posible. Por eso digo que la posición de confianza en los otros y al mismo tiempo de compromiso con la realidad del presente es el compromiso con la Argentina de los próximos 25 años.